Buenas noches. ¿Cómo estuvo vuestra semana? Es mi deseo que haya sido una semana llena de bendiciones, con el favor de la providencia. A Dios gracias. Tenemos un sábado para descansar, un sábado para entrar en comunión precisamente con nuestro Dios. Mientras hilvanaba algunas ideas respecto a la meditación de esta noche, recordé con mucho cariño un incidente hace muchísimos años. Llegó un pastor a la congregación donde asistíamos. Él traía consigo un acordeón y con el acordeón comenzó a cantar más o menos así. Digo más o menos así porque yo no tengo el don del canto, así que lo único que voy a hacer es tratar de recordar algunas palabras respecto a este cántico. Él tomó el acordeón, decía, y comenzó a decir: sentado en el polvo, cerca del portal, el ciego comienza limosna a pedir. Este hombre jamás soñó que Jesús por su camino un día podría pasar. Algo bueno va a pasarte a ti, pasarme a mí, pasarte a ti. Algo bueno va a pasarte hoy. Por tu camino Jesús pasará. La segunda estrofa de este mismo cántico dice: de pie junto al pozo, cansada y sin paz, desafortunada, deseando el perdón, la samaritana a un extraño miró. Era Jesús, agua viva le dio. El coro continúa diciendo: algo bueno va a pasarte a ti, pasarme a mí, pasarte a ti. Algo bueno va a pasarte hoy, por tu camino Jesús pasará. La tercera estrofa del cántico decía: mi amigo que escuchas lo que canto yo, ser libre tú puedes hoy mismo en Jesús. El mismo Jesús te ofrece perdón, confía en Él, entrégale todo tu corazón. Y el coro nuevamente: algo bueno va a pasarte a ti, algo bueno va a pasarme a mí, pasarte a ti, algo bueno va a pasarte hoy. Por tu camino Jesús pasará. Por tu camino Jesús pasará. Yo quedé impresionado por este cántico. De hecho, ya no cantamos, entiendo, este cántico en la iglesia. Es un cántico muy pasado de moda, tal vez, de hace muchísimos años, pero de mucho significado, porque precisamente un día, mientras Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, dice la palabra de Dios, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces pasó Pedro y Juan, esta vez en representación de Jesús y precisamente con la autoridad que Jesús les había dado. Ese mismo Jesús, apreciados amigos, quiere también encontrarse contigo el día de hoy. Este pasaje bíblico de la meditación de esta mañana, de esta noche, lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, los versículos 1 y 2.
Este libro ha sido escrito por el doctor Lucas allá por los años 80, los años 90 después de Cristo. El capítulo 3, versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Los historiadores dicen que la hora novena más o menos comprende las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, ya que los judíos comienzan a contar las horas a partir de cuando sale el sol, y eso es un promedio de las 9 de la mañana. Desconozco con detalle esta interpretación, pero estos historiadores dicen que la hora novena precisamente era las 3 de la tarde, la hora de la oración. El versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El propósito de la meditación de esta noche, apreciados amigos, apreciados hermanos, es mostrar que más de una vez los seres humanos confundimos la esencia de nuestras necesidades y de nuestras carencias. No obstante, Dios siempre está dispuesto a darnos lo que realmente necesitamos. Más de una vez, los seres humanos confundimos la esencia de nuestras necesidades, la esencia de nuestras carencias. Pero Dios está siempre dispuesto a darnos lo que realmente necesitamos. El lisiado, el paralítico, estaba, dice la Escritura, frente a la puerta La Hermosa. Elena de White, una de las figuras fundacionales, ¿no es cierto?, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escribió sobre la puerta hermosa en su libro El conflicto de los siglos. En este libro ella comenta sobre la curación del hombre cojo en la puerta La Hermosa, relatada ahí en este capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Elena de White destaca la importancia de esta puerta. Ella considera esta puerta como un símbolo de entrada ante la presencia de Dios, un símbolo y la oportunidad de recibir la salvación a través de Jesucristo. Ella escribe: la puerta hermosa por la que los sacerdotes y los levitas entraban al templo era un símbolo de la entrada a la presencia de Dios. Y fue allí, en esta puerta, donde Pedro y Juan encontraron al hombre cojo, y en el nombre de Jesucristo lo curaron. Elena de White también enfatiza, apreciados amigos, la importancia de la fe y la oración en la curación del hombre cojo, y cómo este milagro fue un testimonio del poder de Dios y la autoridad para los apóstoles. En resumen, Elena de White ve la puerta hermosa como un símbolo de entrada a la presencia de Dios y a la oportunidad de recibir la salvación a través de Jesucristo. Y destaca la importancia de la fe y la oración en la curación del hombre cojo. Pedro y Juan, dice el versículo 4, mirándolo fijamente, le dijeron. En mi versión dice: Pedro con Juan, fijando en él, quiere decir en el paralítico, los ojos, le dijo: míranos. Esta expresión, apreciados amigos, generó expectativas en el paralítico. Definitivamente, si alguien está pasando por nuestro lado y nos dice: míranos, y nosotros estamos tullidos, estamos paralíticos, no podemos caminar, estamos mirando con mucha frecuencia tal vez el cielo, estamos mirando a alguna determinada altura para recibir alguna moneda, cuando de pronto escuchamos de alguien decirnos: mírame, seguro que vamos a crearnos muchas expectativas, ¿cierto? Y efectivamente esta palabra había generado expectativas en el paralítico. Pero sus siguientes palabras, apreciados amigos, terminaron con esta expectativa. El hombre efectivamente miró la mirada en Pedro y en Juan,
esperando tal vez recibir una moneda, y lo que escucha es una declaración bastante singular, bastante interesante. Miren lo que dice Pedro y Juan. Entonces, la palabra de Dios. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y fíjense que el doctor Lucas es acucioso con este detalle, ¿cierto? Dice, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, el versículo 5. Y el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que le dice, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, dice la palabra de Dios, lo levantó y al instante los pies y los tobillos del paralítico cobraron fuerza, se estabilizaron y comenzó a caminar. Tal como Jesús había prometido a sus discípulos al enviarlos al cometido misional, les había prometido al Espíritu Santo y les había concedido la autoridad para que la misión de la predicación en ese tiempo sea acompañada de señales y de prodigios, mostrando de esta manera, ¿no es cierto?, el poder del Evangelio en el nombre del Señor. Uy, apreciados hermanos, apreciados amigos, si Dios me concediera el privilegio de contestarme cualquier petición, yo no sé ustedes, pero yo no dudaría en pedirle que me conceda el don de la sanidad de esas enfermedades que no tienen cura. Alguien que yo amo muchísimo, un día me pidió que me acostara junto a él, me tomó de las manos y me dijo, mijito, sáname. Se te rompe el corazón, apreciado amigo, apreciado hermano, cuando no puedes hacer nada, absolutamente nada. O cuando todo lo que hiciste por alguien no tiene resultados porque sencillamente estás frente a una enfermedad que no tiene cura. Vivimos lamentablemente en un mundo lleno de tristeza y dolor. Muchas veces producto de esto, de enfermedades. Y no es cierto cuánto nos gustaría poder aliviar el sufrimiento de estos pacientes que solo están esperando la muerte, porque sus enfermedades definitivamente no tienen cura. En fin, volvamos a nuestra historia. Como es posible apreciar en este registro bíblico, nosotros vemos dos fases distintas en la historia de este hombre. En la primera parte vemos un paralítico incapaz de realizar distintas actividades cotidianas. Para trasladarse de un lugar a otro debía arrastrarse por la tierra como una lombriz. Cargaba su cuerpo atrofiado, pedía limosnas y vivía de la caridad de las personas. Miraba al cielo y se sentía incapaz de alcanzarlo. Esta primera parte de su historia es realmente triste. Sin embargo, en el registro bíblico encontramos una segunda parte, es un capítulo realmente glorioso, son versículos realmente gloriosos. Lo vemos entrando al templo, andando con sus propias piernas para alabar y glorificar el nombre de Dios. Imagina estas dos realidades. Una de ellas representa el primer capítulo de la historia de este hombre, llena de miserias, tragedias, discapacidad e impotencia. La otra realidad representa el capítulo final. Vemos un hombre entrando al templo, valiéndose de sus propios pies, dando voces de júbilo y alabando a Dios por el milagro realizado. Estos días le preguntaba a la inteligencia artificial, ¿qué podía sentir un paralítico? Está de moda preguntar a la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, ella me dijo, una persona con parálisis puede experimentar una amplia gama de emociones y de sensaciones. Estas pueden incluir, por ejemplo, frustración. La pérdida de la capacidad de caminar puede ser frustrante.
especialmente si la persona era activa físicamente antes de la parálisis. Puede condicionar tristeza y depresión. La pérdida de la independencia y la capacidad de realizar actividades cotidianas pueden provocar tristeza y pueden provocar depresión. El ser paralítico también puede condicionar a la ansiedad. La preocupación por el futuro y la incertidumbre sobre las limitaciones físicas definitivamente pueden provocar y generar ansiedad. Pueden motivar aislamiento. La parálisis puede hacer que la persona se sienta aislada, se sienta marginada, especialmente si tiene dificultades para interactuar con los demás o participar en actividades sociales. La inteligencia artificial dicen que estos pacientes también pueden tener pérdida de identidad. La parálisis puede afectar la autoimagen y la identidad de la persona, especialmente si su identidad estaba estrechamente vinculada a su capacidad física. Un otro aspecto es la inadaptabilidad, la capacidad de adaptarse a una nueva realidad y encontrar nuevas formas de interactuar con el mundo. Definitivamente, quien es paralítico, ¿no es cierto?, también puede aprender de la resiliencia, de la capacidad de recuperarse y seguir adelante a pesar de las adversidades. Puede provocar también agradecimiento, la gratitud por las cosas que todavía pueden hacer y por el apoyo que los demás le brindan precisamente en esta etapa que definitivamente en algunos casos es nueva. Es importante recordar que cada persona experimenta y maneja la parálisis de manera única. Y es crucial, ¿no es cierto?, brindar apoyo emocional y físico para ayudar a las personas con parálisis a navegar sus emociones, a navegar sus desafíos, a navegar sus sueños. Pero ese no es motivo para creer que todo está perdido y que solo te resta vivir pidiendo limosna para satisfacer las necesidades de nuestros organismos. Por el contrario, hay otra realidad muchísimo mejor. Existe un destino glorioso al que Jesús desea llevarnos. Para pragmatizar esta realidad, apreciados amigos, apreciados hermanos, necesitamos tener el mismo encuentro que este paralítico tuvo con Jesús a través del ministerio de dos apóstoles suyos. Entre estas dos realidades existe un mar de dificultades para adaptarnos a veces a una nueva realidad. Lo que se conoce como estrés. En el campo de la medicina, el estrés es la respuesta del cuerpo a una presión física, mental o emocional de difícil adaptación. El estrés, esa dificultad para la adaptación, produce algunos cambios químicos que suelen incluso elevar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y las concentraciones del azúcar en la sangre, etcétera, etcétera. También suele producir sentimientos de frustración, de ansiedad, de enojo, depresión. Y ese es el mal, apreciados amigos, apreciados hermanos, que todos nosotros debemos atravesar algún día. Existimos mucha gente que vivimos como el paralítico, arrastrando nuestros sueños en este valle de lamentaciones, en este valle de sombra y de muerte. La vida no siempre es justa, la vida es injusta. Muchas veces nos vemos en situaciones en las que exclamamos a viva voz y decimos: Dios, ¿por qué este mundo es tan injusto? Tal vez nos arrebataron la casita que teníamos, lo que por derecho nos corresponde. Tal vez nos arrebataron algunos bienes, ¿no es cierto? Nos echaron del trabajo por ser consecuentes tal vez a nuestros principios. Yo no sabría decir. Pero existe mucha maldad y mucha crueldad entre nosotros los seres humanos. Esta situación muchas veces crea barreras, límites y dificultades en nuestras propias relaciones diarias. La historia bíblica continúa diciendo que cuando Pedro y Juan se dirigían al templo,
encontraron en la puerta a este hombre que había nacido paralítico y había vivido así alrededor de 40 años. Los médicos le habían dicho que no había esperanza de recuperación para él. Nadie podía hacer nada para ayudarlo. Probablemente este hombre había hecho todo lo que estaba a su alcance, ¿no es cierto?, para recuperarse. A estas alturas sus esperanzas casi habían desaparecido y el tiempo se las había llevado. En esa época, no como ahora, no se preocupaban por crear facilidades para ayudar a los inválidos, a quienes tenían deficiencias físicas. No existían oportunidades de trabajos para ellos. En nuestro tiempo, por lo menos, ¿no es cierto?, las avenidas, las calles de nuestras ciudades tienen algunas marcas especiales precisamente para quienes tienen dificultades para deambular rápidamente como cualquiera de nosotros. De pronto en las empresas, ¿no es cierto?, hay la obligatoriedad de tener en contrato, ¿no es cierto?, algunos trabajadores con dificultades físicas. Pero en ese tiempo no. En consecuencia, este hombre solo podía dedicarse al humillante trabajo de pedir limosnas. Este paralítico, no obstante, apreciados hermanos, era inteligente. Vean, en vez de pedir limosnas en las calles o en el centro de la ciudad, iba al templo. ¿Quiere saber por qué? En el centro de la ciudad, con toda seguridad, habían muchas más personas. Pero el paralítico a través del tiempo había entendido, ¿no es cierto?, que al templo iban las personas más sensibles, aquellas que se preocupaban por las necesidades humanas, los cristianos compasivos, y definitivamente no se había equivocado. Si nosotros que decimos llamarnos cristianos no somos capaces de condolernos por los que sufren, ¿quién lo hará, apreciados amigos? ¿Quién lo hará, apreciados hermanos? Si como cristianos no somos capaces de organizarnos para ayudar a las autoridades a resolver problemas como la miseria, el hambre y el sufrimiento, ¿quién lo hará? ¿Podemos alabar el nombre de Dios con la conciencia tranquila sin prestar atención a la mano extendida de un necesitado? El paralítico de nuestra historia se instaló en la puerta del templo y extendió la mano. Esperaba una moneda. Este hombre pensaba que su gran necesidad era el dinero, así como pensamos muchos de nosotros. Por eso extendía la mano para pedir limosnas. Sí, él creía que su mayor necesidad, así como muchos de nosotros pensamos, era el dinero. Pero no. Los seres humanos no siempre sabemos identificar, apreciados hermanos, nuestras verdaderas necesidades. El hombre de nuestros días siente y sabe que algo le falta. Hay un vacío en nuestros corazones. Al acostarnos por las noches sentimos ganas de llorar. No podemos dormir. Experimentamos una terrible angustia. Pareciera que estuviéramos debiendo algo a alguien. Y esto nos produce un sentimiento de culpa. Constantemente nos preguntamos, ¿qué me sucede? ¿Cuál es mi problema? No mato, no robo, no me porto mal, trato de ser un buen ciudadano. Todo lo contrario, intento ser un buen marido, me esfuerzo por ser un buen padre de familia, quiero ser responsable, procuro, ¿no es cierto?, ser un buen ciudadano, ayudo a mi prójimo, pero ¿por qué siento este vacío? ¿Por qué tengo miedo del futuro? ¿Por qué siento ganas inexplicables de llorar? ¿Por qué busco algo que ni siquiera sé cómo identificar? Los psicólogos llaman a esta sensación, ¿no es cierto?, con dos palabras que se han puesto también de moda: crisis existencial. Crisis existencial. El ser humano, apreciados amigos, sabe que le falta algo. El problema es que no sabe definir qué es. Entonces extiende su mano como este miserable mendigo e intenta aferrarse a las cosas.
La crisis existencial es un periodo en el que una persona se sumerge en una profunda reflexión y se enfrenta a preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida, sobre el propósito de la identidad y el significado de su existencia. Puede surgir en momentos de transición como cambios de vida o pérdidas importantes, o cuando se cuestionan las creencias y valores fundamentales que han guiado su camino. En este tiempo se busca comprender, ¿no es cierto?, mucho más profundamente quiénes somos y qué queremos lograr en la vida, lo que puede llevar a un crecimiento personal y un mayor sentido de autenticidad. Los síntomas de alguien con crisis de identidad pueden variar ampliamente de una persona a otra, pero a menudo involucran una serie de características emocionales, cognitivas, conductuales que indican un profundo cuestionamiento sobre el propósito y el significado de la vida. Las crisis existenciales pueden motivar desorientación y confusión. Pueden experimentar una profunda sensación de desorientación y confusión que te hace sentir como si estuvieras vagando sin rumbo, fijo en el laberinto de la vida, sin una brújula clara para guiar tus pasos y sin la certeza de cuál es el camino correcto a seguir. Te comienzas a cuestionar los valores. Enfrentas un proceso de profundo cuestionamiento de tus valores y creencias que tal vez anteriormente se consideraban inquebrantables y esenciales para tu identidad. Esta revisión minuciosa puede sacudir los fundamentos de tu sistema de valores. Las crisis existenciales provocan sentimientos de angustia. Lidiar con una ansiedad abrumadora que proviene de la confrontación con la finitud de la vida y la incertidumbre del futuro. Estos sentimientos son ejemplos de una crisis existencial y pueden llevar a una profunda reflexión sobre el propósito de la vida. Andamos buscando el significado. Nos desconectamos emocionalmente. Sentimos una desconexión emocional tanto de los demás como del entorno que nos rodea. Esa sensación de alienación puede llevarnos a aislarnos socialmente y a experimentar una profunda soledad en medio de la multitud. ¿Ya te sientes fuera de sintonía con el mundo que te rodea? A veces estás rodeado de cientos de personas y sientes que estás solo. Ese hombre ahí en la puerta, la hermosa, extendió la mano esperando recibir dinero. Si Pedro lo diese, probablemente el limosnero exaltaría el nombre de Dios y diría: Señor, te agradezco por las bendiciones que me diste. Sin embargo, Pedro sabía que el paralítico no necesitaba de dinero. Su verdadero problema era otro. Tal vez hoy esperas que Dios te cure el cáncer maligno que devora tu vida. Yo no sé. Pero déjame decirte algo que va en contra de lo que muchos cristianos están predicando hoy. Sé que muchos te incitan diciendo: si tienes fe, serás curado. Si a pesar de estar desempleado tienes fe, mañana tendrás un trabajo. Si el cáncer que destruye tu vida al venir aquí esta noche, tú serás curado. Todas estas son afirmaciones hechas en nombre de la fe. ¿Pero qué nos enseña la Biblia? Cuando Pedro le dijo al paralítico que no tenía ni oro ni plata, como lo dijimos, el paralítico de nuestra meditación se sintió completamente desanimado. Pero unos segundos después entendió lo que sucedía. Descubrió que lo que pedía era bastante limitado. Dios tenía algo mucho más especial para él. Dios tenía algo mejor para él. Estimado amigo, estimado hermano, ¿de alguna manera nos sentimos hoy como un paralítico en la vida espiritual? Hace mucho tiempo sufrimos con una sensación de vacío en nuestras vidas. Hace mucho tiempo estamos experimentando esa experiencia del paralítico extendiendo la mano por dinero. Estamos extendiendo la mano por poder. Estamos extendiendo la mano por fama, por cultura, por placer.
intentando de alguna manera llenar ese angustiante vacío que tenemos en nuestras vidas? Es necesario que entendamos algo importante. Salimos por creación de las manos del Creador. Y no podremos, apreciados amigos, apreciados hermanos, no podremos ser felices mientras no regresemos a ellas. El día en que nos encontremos con Jesús y le abramos nuestros corazones diciendo: Señor Jesús, Padre nuestro, necesito de ti. Señor, no entiendo nada, pero sé que necesito de ti. No creo, no tengo la capacidad para creer, pero sé que necesito de ti. Por favor, obra un milagro en mi vida. Ayúdame a creer. Ese día el Señor obrará un milagro maravilloso entrando en tu vida y transformándolo todo. Hay algo que debemos remarcar esta noche. Podemos intentar escondernos de Dios por 1, por 2 días, tal vez por algunos años, pero no podremos escaparnos de Él para siempre. Un día, cuando no tengamos a dónde ir, Dios nos alcanzará. Cuando lleguemos al punto de no saber qué hacer y necesitemos ayuda con urgencia, ese día podremos caer de rodillas ante Él y podemos tener la seguridad de que Él estará listo para abrazarnos amorosamente y para ayudarnos a superar todas las dificultades que tengamos en la vida. Ocurre, apreciados amigos, muchas veces que cuanto más privilegios tenemos, más lo desaprovechamos. Pero el paralítico no desaprovechó su oportunidad. Durante largos años estaba impedido de caminar, pero confió en el poder de Dios y Dios actuó en su vida efectuando un milagro. Tal vez estoy hablando en este momento para alguien que siente que su vida no camina, que está detenido tal vez físicamente o no, pero detenido por culpas, por fracasos, por soledad, por situaciones difíciles por enfrentar. Y en esta hora usted puede recibir de parte de Pedro y de parte de Juan el mismo mensaje. Tal vez no tengamos recursos para dejarte en tus manos. Tal vez no haya una chequera, ¿no es cierto?, para emitir un cheque y dejarte un dinero. Pero en el nombre del Señor podemos decirte: levántate y anda. Que en este momento usted pueda ser testigo también de un nuevo milagro, de una nueva bendición que Dios quiere dejarte en tu existencia. Estimado amigo, estimado hermano, muchas veces andamos en la vida espiritual como este pobre paralítico, arrastrando nuestros sueños, alegando que la sociedad ha sido dura con nosotros. La verdad es que desperdiciamos nuestra juventud muchas veces con drogas, con alcohol, con otros vicios. No sé cuál es la bendición que esperas recibir el día de hoy. No conozco tus necesidades ni las carencias de tu corazón, pero una cosa sé, y déjame decirte que Dios tiene algo mucho mejor de lo que tú esperas para ti. Pero necesitas dar el gran paso de la fe. Necesitas abrir el corazón a Jesús. En la palabra de Dios, apreciados amigos, encontramos la historia de un otro hombre tullido, de un otro hombre paralítico, que de alguna forma también nos es motivo de enseñanza. Necesitamos aprender también de él. Vean, en el libro de 2 Samuel, el capítulo 9, el versículo 5, vean lo que dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo David: no temas, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
versículo 11 del mismo capítulo. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de mis hijos, como uno de los hijos del rey. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Tenemos aquí en 2 Samuel 9 la experiencia de otro hombre paralítico, tullido de ambos pies. No podía caminar, no podía deambular, pero este fue llamado por David. Y precisamente por los compromisos que David había hecho con Jonatán su padre, él hace que Mefiboset pueda comer todos los días en la mesa del rey, a pesar de estar lisiado. Es una experiencia bastante interesante. Es una experiencia de saber que Mefiboset no precisamente recobró la capacidad de deambular como había ocurrido, ¿no es cierto?, con la sanidad del cojo a cargo de Pedro y Juan, pero es rescatable lo que ocurrió con él. Él pudo comer todos los días en la mesa del rey. Apreciado amigo, apreciado hermano, quiero invitarte a decir conmigo: oh Señor, ya no puedo seguir viviendo así. Levántame de esta parálisis espiritual. Necesito experimentar una nueva vida. Necesito conocer nuevos valores. Necesito tener otros ideales. Necesito tener una sanidad completa. Vayamos a Jesús como estamos. Llevémosle las cargas de nuestras vidas. No intentemos resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. No lo lograremos. Todos los que han intentado solos han fracasado y se han frustrado. Pero Jesús te ama y está dispuesto a hacer maravillas en tu vida. Hoy, ahora, en este momento. Así como el rey David hizo que Mefiboset, ¿no es cierto?, comiera todos los días en su mesa, el Rey de Reyes, que está pronto a volver, prometió aderezar mesa para ti, prometió un banquete para ti, prometió un banquete para mí, no solo para mí, sino en presencia de quienes nos angustian, en presencia de nuestros angustiadores, de quienes nos provocan tristeza, de quienes nos hacen daño. Dice más que en una situación así, estando en la mesa, Dios ungirá nuestras cabezas con aceite en señal de bendición. Eso dice el Salmo 23. Tal vez no podamos volver a caminar, pero sí podemos tener la alegría de saber que todos los días podemos estar en la mesa del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Es mi deseo y mi oración que no confundamos la esencia de nuestras necesidades y carencias, que recordemos siempre que Dios está dispuesto a darnos lo que realmente necesitamos. Con Dios, apreciados amigos, con Dios, apreciados hermanos, haremos grandes proezas. Conforme a la santa y divina voluntad de nuestro Dios, es mi deseo que cada día podamos recordar que Dios está dispuesto a darnos más de lo que nosotros necesitamos. Conforme a la santa y divina voluntad de nuestro Dios, es mi deseo que también podamos tener un feliz sábado y que durante las horas de este sábado podamos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Buenas noches.